Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo video con todos ustedes. En esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre dos relojes radiodespertadores, los cuales son fabricados por Sony, y la verdad, prácticamente, siendo sinceros, es lo mismo. Lo único que cambian, o sea, yendo directamente al grano, es solamente el color del display. ¿Ok? Realmente es lo mismo. En la descripción les voy a dejar un video de cómo es que funcionan estos radiodespertadores. Cuentan con dos alarmas, una con radio y la otra con chicharra electrónica o buzzer. Entonces, para no tener que explicar otra vez cómo funcionan este tipo de máquinas, que son las famosas Dream Machine de Sony, le voy a dejar en la descripción un enlace directo para que comprendan bien. Ahí se explica todo exactamente cómo se configuran las alarmas, para qué es cada botón, etcétera, etcétera. Pero en este caso, lo único que cambia entre cada uno es realmente el color del display. ¿Ok? Entonces, en el lado izquierdo vemos el modelo ICF-C470MK2. Es lo único que cambia también. El verde es MK2, mientras que el modelo con los numerales en rojo, el del lado derecho, es ICF-C470. Es decir, ese no lleva los últimos caracteres MK2, simplemente C470. ¿Ok? Entonces es prácticamente lo mismo. Digo, es curioso cómo Sony, eh, bueno, sacó otro modelo, entre comillas, solamente cambió el color de los numerales y listo. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que el modelo de la derecha sería el modelo clásico, porque los primeros radio relojes digitales, despertadores, la mayoría traían sus numerales en color rojo. ¿Ok? Algunos en color azul aqua, azul verde, más o menos, esas tonalidades. Pero bueno, ya después salió el modelo que estamos viendo, el MK2, varios radios con numerales en color verde. A mí en lo personal, los dos me gustan, pero yo me voy más por el modelo en numeral verde. Se me hace más suave, mientras que el rojo se me hace como que un poquito más terrorífico. Será porque lo hemos visto más, mira, ahí está, en películas de terror, así como que a las 3 de la mañana, a la hora que pasan ahí cosas y numerales rojos, ¿no? Es el típico cliché, mientras que pues el verde se ve un poquito como que más, más amigable, no sé, es como que un poquito más atractivo. Que yo me voy más por pero en realidad es lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer aquí un ejemplo rapidito. ¿Ok? Todos, la distribución de los botones es igual. Tenemos, mira, alarma A, alarma B, y tenemos aquí botón de apagado, encendido. ¿Ok? Es lo mismo. Y en el costado, nada más que no lo van a poder ver ahorita de momento, tenemos lo que es el sintonizador. Le sigue lo que es el selector de banda y el control de volumen, pero es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Ambos tienen antena tipo cable, allá la vemos al fondo, ese cable que se ve allá. Y este cable, bueno, no lo van a alcanzar a ver mucho. Ahí está, este es el cable, antena tipo cable. ¿Ok? Es antena externa. Ok, está, mira, déjame separarlo un poquito y ahí se alcanza a ver la perilla del sintonizador. Ahí está, perilla del sintonizador, selector de banda y el control de volumen. Acá es lo mismo. Mira, aquí vas a ver. Ahí está, sintonizador, selector de banda y control de volumen. ¿Ok? Aquí ya se me apagó Lo que pasa, hay un falso contacto allá en la clavija. Digo, no, ese múltiple ya no está muy bueno, por eso se apagó, pero no es problema de ¿Ok? Tenemos un control de brillo también, lo cual es muy agradable. Mira, vamos a bajarle la intensidad de los numerales. Ahí está, aquí ya está más débil.
Lo mismo para este, mira. Ahí está. Es lo mismo exactamente. Ok. Aquí ya accidentalmente lo prendí. Pero ahí está, mira. Es lo mismo. Ok. Vamos. Y creo que casi están sintonizados. No. En la misma estación. Ok. A ver. Vamos a encenderlo. On. On. Ok. Subimos un poquito el volumen acá. Ahí está. Ok. Ahí estaban escuchando este radio. Y ahora vamos a hacerlo un poquito para allá. Vamos a subir el volumen. Ah, sí. Estaban exactamente en la misma estación. Ahí está. Ok, los dos están prendidos. Tienen el volumen bajo hasta ahorita. Vamos a ir jugando un poquito cada uno con ellos. Cambiamos de banda. AM. Ok. Vamos a sintonizar también aquí a cambiar a AM. Y ahora subimos el volumen. Esta transformación. Y uno de los precursores de ese movimiento. Contó, o sea, Ok, le vamos a bajar el volumen. Vamos a subirle un poquito a esta, a ver si no me cae copyright. hay que aportar ahí hay que ayudar. Ok. Sí. Vamos a sintonizar. Esa estación la vamos a sintonizar en esta también. A donar, como le hacen los que trabajan independientemente. Nicolás Moraz. Usted puede verlo, o sea, haga clic aquí. Sí, pero no creo que Ahí está. los Verástegui o esas personas, pues es difundirla, pero para apoyar el trabajo y que se sigan las investigaciones. ¿Apagamos este? Ya ven que por eso Está Timbada entró cuando... ¿Apagamos? Ahí está. Ok, estamos escuchando la misma estación en ambos radios. Ok, prendemos otra vez. Se forma este grupo. Bien, eso lo quería comentar porque sí tiene sentido. Entonces yo te... A ver, madre, usted que le sabe de más cositas del mundo. Y yo tengo una tina grande y tengo muchas chiquitas. Ahí está. Ok. Los dos sintonizan perfectamente sin problema los cuadrantes de la radio. Ok. Entonces, como les digo, realmente es lo mismo. Vamos a hacer un ajuste de horario. Aquí, por ejemplo, sujeto donde dice clock. Avanzo con un solo toque. 13, 14, 15. Ok, aquí vamos a ponerlo igual. Ah, ya me pasé. Ahí está, 15. Ok. Muchas veces estos equipos por falta de uso no quieren responder los botones, pero mira, aquí está ya otra vez. 15, 14. Ok, ahí lo vamos a dejar. Ok. Por ejemplo, para activar la... Bueno, antes de seguir, vemos acá que dice AM, PM, igual AM, PM. Está ahorita un puntito, acá también, indicando que son supuestamente las 12:15 de la mañana. Ok, entonces vamos a activar supuestamente la alarma A para que se... Ahí está. Aquí cuando aparece el puntito enseguida de la A, quiere decir que está activa la alarma tipo radio. ¿Ok? Por ejemplo, la estación que estábamos escuchando hace rato,
cuando se cumpla o llegue el horario, a ver, déjame ver. Ok. Si dejas presionado la letra A, significa que la alarma se va a activar a las 12 de la noche. Ok, 12 a.m. Ok. Entonces ahorita ya pasó 16 minutos. Tendría que ser hasta el próximo día a las 12 de la noche. Va a activarse la radio. Ok, y acá lo mismo. 12 de la noche. Ya pasaron 16 minutos supuestamente. Y ya se activaría. Ok, vamos a jugar un poquito con esto. Que no sea solamente a las 12. Vamos a ver. Estábamos cautivos del pecado. Aquí se disparó la alarma porque... A ver, se disparó porque exactamente la alarma era... Sí, la alarma era a las 12 de la noche, entonces le dimos la vuelta prácticamente. Ok. 12, a ver, vamos a ver esto también. Doce 17. Ah, ok. Si yo le pongo que es, o sea, aquí son las 12:17 de la medianoche supuestamente. Si tú dejas presionado el botón letra A, puede ser A o B, ok, dependiendo. Pero en este caso estamos programando la alarma A. Entonces, si yo le subo y llego hasta el 17, se va a disparar la alarma, ok, porque estoy dando indicación que suene a las 12:17, en este caso a las 12:18. Okay, vamos a adelantarle. Y por ser Ahí el está. Señor de todos, eres mi... Ahí ya lo apagamos. Cuando suena la alarma con el snooze, ya con ese se calla la alarma. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de la alarma. Entonces, para poder activar la alarma del buzzer, que por cierto tiene 3 niveles, vamos a poner en el más bajito y acá también. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar, desactivar la alarma A. Alarma A. Alarm off. Aparte que sirve para apagar la radio, va a servir si lo dejas presionado y después tocas la letra A. A ver, creo que así es. A ver, vamos a ver. Ahí está, ya desapareció el puntito. Tienes que dejar presionado letra A y tocas aquí que dice Alarm Reset Off y ahí está, se borra el puntito. Si tú vuelves a tocar otra vez letra A o B, se va a activar la alarma. Ahí está lista. Acá también. Pero si lo dejas presionado y tocas off, borras las alarmas, desaparece el puntito. ¿Okay? Vamos a programar por último lo que sería la alarma B, que es del buzzer o chicharra electrónica. ¿Okay? Ahí está activo ahora, en lugar de la, el B. ¿Ok? Presionamos B. Está también. Y por ejemplo, si dejas presionado la letra B, significa que la alarma sonaría a las 12 de la noche. ¿Ok? Lo mismo acá, 12 de la noche. Pero como ya pasaron 20 minutos y 19 minutos respectivamente, no va a sonar la alarma, sino sonaría hasta el día siguiente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la misma operación. Vamos a dejar presionado el botón B y con los botoncitos que están de avanzar o retroceder, vamos a avanzar precisamente al 19 y en este radio hasta el 20 para intencionalmente hacer que se dispare la alarma, pero en lugar de con la radio será una alarma solamente con la campana electrónica, buzzer, chicharra electrónica, como quieran llamarle. Okay, vamos a avanzar. 20 dijimos, a ver. Ahí está. Está en su nivel bajo, aunque podemos cambiarle, podemos aumentar de volumen. Ahí está. Ok, ahí está. Es un ejemplo. Silenciamos. Ahí está. Ok.
Hagamos lo mismo acá. Botón B. Avanzamos. Ahí está. Ok. Silencio. Ok. Entonces ahí está. Ahorita comparando lo que es la campanita o el buzzer electrónico, en mi opinión me parece que es más escandaloso esta unidad que el MK2. Ok, entonces ahorita a ver, 1220, 12, ay caray, ya me pasé aquí. Igual lo podemos retroceder, no hay problema. Entonces vamos a ponerle el máximo volumen y el máximo volumen acá. Ok, una vez más para comparar quién es más escandaloso de los dos. Okay. Posiblemente también, aparte del color del display, posiblemente esa es una de las diferencias entre cada uno, que uno es más estridente. También tiene una nota, bueno, digamos que está en un tono diferente. No es exactamente el mismo sonido, es decir, por ejemplo, como los instrumentos musicales, este está afinado en re y este está afinado en fa, por ejemplo. Okay, entonces eso también es una diferencia entre los dos. Okay. Vamos entonces a, bueno, la alarma B todavía sigue activada y vamos a avanzar. Aquí va a ser muy rápido, 1, 2, cuando dé el segundo pulsación ahí va a pitar. Ok, más o menos está en su nivel máximo, está bien. Ahora vamos a escuchar este. Aquí tengo que retroceder hasta el 23. Sí, definitivamente este pita más fuerte la campana electrónica que el MK2. ¿Ok? Entonces para lo que es el buzzer sí es mucho mejor, es más efectivo, tiene más presencia el sonido de el rojo que el verde. ¿Ok? Entonces bueno, ok. Y en la cuestión de la radio, pues ya depende el volumen, ok. Ya depende qué tanto volumen, aunque en mi opinión prácticamente es el mismo volumen entre los dos, ok. La única diferencia es el color y también lo que es que es más ruidoso la campana electrónica de este modelo a este, ok. Vamos a desactivar las alarmas. Dejas presionado el B, off, ahí está, desaparece el punto. Dejas presionado B, off, desaparece el punto. ¿Okay? Y ahí los radios ya están desactivadas sus alarmas, no van a sonar para nada y solamente pues están en espera de asignarle o activarle alguna alarma. ¿Ok? Pues bueno, entonces eso es prácticamente. Vamos a desconectar, bueno, vamos a apagar acá atrás. Listo, ok. Vamos a desconectar y mostraremos efectivamente los números de serie. Miren, aquí es exactamente lo mismo, lo que les comentaba. Ok, todo es exactamente igual aparentemente. El que tiene los numerales en verde tiene el número de serie terminación 796. Ok, 796. En ambos casos, ambos radios tienen un compartimento con un borne para pila de 9 volts, el cual va a servir precisamente de... Ay, caray. Ahí está. Ahí está el borne en perfecta condición. Muchos de estos radios ya no traen esta tapita, pero en este caso ambos todavía la traen. Ok, igual mira, aquí en la parte inferior también la trae, todo igual. Ok, el que tiene los numerales en rojo tiene número de serie terminación 758. Ok, y pues bueno, son exactamente igual. Ok, les comentaba que esta pila es para efectos de que, por ejemplo, si hay un apagón,
si hay un corte de suministro eléctrico, lo que va a pasar es que sus ajustes, la hora, no se va a perder. Entonces, en teoría, la unidad deberá de mantener vigencia para que la alarma suene al tiempo que ustedes establecieron, ¿ok? En el caso de los radios que no traen ese backup, ese respaldo de pila, ya sea de tipo AA, de 9 volts, etcétera, un corte de suministro eléctrico, entonces se pierde la hora, se pierde la alarma programada, todo se pierde. Pero en este caso, estas unidades no se pierden esos ajustes, porque la pila de 9 volts va a estar suministrando la memoria, va a mantener esos ajustes. ¿Ok? Bien, entonces pues llegamos al final de este video comparativo, que la verdad pues a grandes rasgos es lo mismo. Lo único que cambia es el sonido de la campana entre uno y otro, y también el color del display. ¿Ok? Entonces, bueno, en la descripción voy a dejar un video de otro radio que está vigente todavía, para que sepan a más detalle cómo hacer los ajustes de las alarmas, del reloj, etcétera, etcétera, que no es muy complicado, ¿ok? Aquí en la parte superior, aquí mira, aquí tiene los ajustes de la alarma, y acá también tiene el ajuste de la alarma, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, por favor apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Yo soy Bushwhacker, me dio mucho gusto estar con ustedes y que tengan un excelente día. Saludos a todos, bye bye.